La palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Dice la Biblia ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando, ¿qué dice? ¿Quién devorar? Muchos, hace un mes y medio, en el Buen Samaritano, una persona me dijo: hermano, usted nos hace sentir mal con lo que usted enseña. Me hace sentir mal por no servir en la iglesia, me hace sentir mal por faltar. Usted es malo. Y se siente feo, porque pues no se siente bonito que te hagan decir: oye, Esmeralda, tú me haces sentir mal. Pues tú te sientes mal, dices: ay, oh. Pero la Biblia dice que hay un adversario que se llama el diablo. Y como les decía el domingo, a veces uno puede decir que me pueden ver a mí como el enemigo, como al que hay que linchar, el duro. Pero la cuestión es que hay un enemigo que es más fuerte que tú y yo juntos. Es más, ese enemigo es más poderoso que todos nosotros juntos y no podríamos ganarle. Y ese enemigo se llama Satanás. Y hoy vamos a estudiar algunas bases bíblicas referente a Satanás. Padre, gracias este día, bendice este tiempo precioso, ayúdanos a entender tu voluntad, dame sabiduría, dame de tu gracia para compartir este mensaje. Te suplico, Señor, que seas tocando corazones y que tuya sea la honra y la gloria. En el nombre precioso de Jesús te pido todo esto. Amén, amén y amén. La Biblia nos presenta a Satanás como el más grande enemigo de Dios y del hombre. Por mucho tiempo se ha considerado a Satanás como el objeto de ridículo en vez de temor. Las Escrituras hablan de la existencia de una personalidad del mal. De consiguiente debemos aprender todo sobre Satanás. ¿Por qué dirá de ridículo? Es que a veces a Satanás lo pintan de rojo y le ponen un tridente y una cola y unos cuernos. Pero la Biblia no dice que Satanás sea así, no dice que sea rojo, no lo dice. Entonces, por eso a cierto punto lo ponen como un ridículo como el malo, como el diablito que se le aparece aquí a las personas y le dice: pórtate mal, haz esto mal, roba, miente. Pero la Biblia nos habla más de Satanás. Primero nos habla de su existencia. La Biblia habla del diablo. La Biblia dice que existe el diablo. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 19. Si no me alcanza a seguir, no se preocupe, yo voy a estar leyendo el versículo, voy a intentar ser lo más claro posible. Dice la palabra de Dios: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el malo. Todo lo que se enseña hoy, el enemigo está buscando robarlo de tu corazón. Por ejemplo, si yo hablo: hermanos, hay que servir a Dios, hay que trabajar para Dios, el diablo te va a decir: no lo hagas, no te metas, no lo hagas. Joven, sé obediente a tus padres. Joven, pórtate bien, honra a tu mamá. El diablo te va a decir: no, porque hoy se enseña que los padres tienen que obedecer a los hijos. Y los padres tienen miedo, temor de disciplinar a los hijos, porque les están enseñando, el mundo les está enseñando que los padres tienen que satisfacer todas las necesidades de los hijos. Y los padres hoy se quedan con los brazos amarrados, y cuando alguien les predica a los jóvenes de que honren a su padre, de que honren a su madre, uno es el malo. Entonces el diablo viene y arrebata la palabra de Dios. Dice el versículo 39 ahí, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesucristo habló del diablo, lo menciona aquí. Jesucristo no niega la existencia del diablo.
La Biblia dice en San Juan capítulo 13, versículo 2, dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Sí ven cómo Dios siembra en los corazones de las personas? Pero también Satanás siembra. Mientras Dios siembra paz, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el diablo siembra amargura, desánimo, desaire, enojo, ira, gritería, maledicencia. Eso siembra el diablo en los corazones. No es fácil precisar cómo vino Satanás a la existencia, cómo en realidad existe, cómo es que Satanás se creó. En algún tiempo, Satanás fue un ángel bueno. Algunos intérpretes, dice aquí, bien preparados y dignos de confianza, sostienen que su caída está escrita en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Encontramos esa parte de la escritura que menciona a un rey y menciona a este personaje. Dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y le dice en el versículo 14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras con todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren de ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de, ¿qué dice? Isaías capítulo 14, versículo 12, también dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 14, versículo 12. Acompáñenme ahí, si no me alcanza, no se preocupe, voy a tratar de leerlo lo más claro. Dice: sobre las alturas de las nubes subiste y seré semejante al Altísimo, mas derribado eres tú hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos? Ese querubín representa a Satanás. El diablo se rebeló, apostató y cayó. Él fue partícipe del primer pecado que se ha visto en la creación. Él fue el primer pecado. Ahora, él vio a Dios cara a cara, vio el poder de Dios, vio la grandeza de Dios, y él tenía poder. Dios le dio autoridad a él y él pecó. No importa qué tan sabio, conocedor de la Biblia seas, el pecado hace caer. Si hizo caer al segundo después de Dios, que no te puede hacer caer a ti o a mí. El diablo después se declaró como el enemigo de Dios. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 2, 4, dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Satanás no solamente se rebeló él solo, también se rebeló con otros ángeles. También influyó en otros seres espirituales. Y esos ángeles, que son los ángeles caídos, son los demonios. También la Biblia dice en Judas capítulo 6, dice la palabra de Dios, Judas capítulo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, estos demonios no guardaron su dignidad, se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Por la soberbia que había en ellos. Dice la Biblia, se enalteció su corazón. ¿Qué es lo que hemos tratado de cuidar? Fíjate, le decía mi hermano Adrián, si el diablo, hermano Adrián, si el diablo, hermano Adrián, por no guardar su corazón, mira lo que le pasó. Qué clave, qué importante es esto. Si el diablo, que era el poderoso, el grande, él estaba en el palacio, él tenía miles de ángeles a su disposición, es un querubín, cayó porque no cuidó su corazón. Por eso les digo, cuiden su corazón. Se le subió a Satanás, dijo, pues yo puedo más que Dios, yo le puedo ganar a Dios. Yo sé más que Dios. Dios no entiende a los ángeles, Dios sí los entiende. Y se revela y Dios lo expulsa. Y se convierte en el primer pecador. Fue la soberbia la causa de la caída de Satanás. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, 6, dice la escritura, dice, no, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué es importante que cuando una iglesia escoja un pastor, debe ser una persona con conocimiento y no un neófito? Un neófito es alguien recién convertido, porque el diablo utiliza eso. El hacer que la gente se envanezca, que diga, pues yo puedo, yo no necesito de Dios. Yo puedo alejarme de Dios cuando yo lo necesito. Eso es lo que Satanás trabaja constantemente. Satanás y sus ángeles. Pablo se refiere a Satanás como un ángel de luz en 2 Corintios 1:14. Él dice que Satanás, dice ahí la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice la palabra de Dios, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Uno espera ver una bestia, un monstruo con cola y alas y un dragón, pero dice Dios, se disfraza de ángel de luz. El diablo tienta a la gente, seduce a las personas, seduce corazones. Satanás hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos le dirán malo a lo bueno y bueno a lo malo. La gente va a ver eso porque el diablo, el ministerio de Satanás no se cansa. Satanás se representa bajo forma de serpiente porque estas expresiones se refieren a él después de su caída, la serpiente antigua. No hay fundamento alguno que lo represente con cuernos, colas y pezuñas. Como esto no se hace más que poner en ridículo lo que es una verdad muy seria. Si se consideran con detención los pasajes citados, se llegará a la conclusión de que Satanás no es una ficción de la imaginación, sino un ser real. Entonces, cuando le digan, ¿y cómo es el diablo? Pues es como un ángel de luz. Porque esperamos ver el mal de forma física, pero dice Dios, ese viste como profeta, como alguien que te da soluciones. Su personalidad, Satanás se nos presenta, dice San Juan capítulo 8, versículo 44, dice la escritura, San Juan 8, 44. Dice la Biblia, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice ahí, primera de Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es un homicida, es un mentiroso, un pecador. Todos los elementos de Satanás están puestos de esta manera. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, Hebreos 2:14, dice: así que por tanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo controlaba la muerte. ¿Y por qué Satanás se le llama el líder, el imperio de la muerte? ¿Por qué el diablo se le llama homicida? Porque Satanás influye para que miles de almas vayan al infierno. Así de sencillo. Satanás hace que la gente aborrezca la palabra de Dios. Y la gente no quiere escuchar a Dios, no quiere buscar a Dios. Satanás interfiere y miles de almas hoy están en el infierno porque creyeron a la voz de Satanás, el imperio de la muerte. Pero Jesucristo, a través del Calvario, a través de su sangre, ha vencido al imperio de la muerte. El príncipe, dice San Juan capítulo 14, versículo 30. El Señor Jesucristo también habla de Satanás. San Juan capítulo 14, versículo 30, dice la Biblia de la siguiente manera, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pastor, ¿por qué tanta gente sufre? Hermano, ¿por qué hay tanta delincuencia? Hermano, ¿por qué hay tanta corrupción? Hermano, ¿por qué hay tanta maldad? Porque el que gobierna este mundo es el diablo. Satanás tiene control de los gobiernos. ¿Por qué no hay un gobierno perfecto? ¿Por qué no hay un gobernante, un país perfecto? Porque el diablo gobierna el mundo entero. El diablo pone ídolos. El diablo crea religiones. El diablo crea suicidios. Todo esto Satanás lo hace para que el mundo crea en él y se aparte de la verdad y se aparte de Dios. Hoy es más fácil que un artista llene un estadio con música, pero cuando un pastor predica un mensaje, ¿cuántos estamos hoy aquí? Si él le dijera: ¿saben qué? Le vamos a prestar este lugar para que venga Belinda, se va a reventar toda angostura. Estoy seguro que hasta el pollo nos pavimenta. ¿Sí o no? Si yo invitara a alguien importante, un cantante, a un músico aquí, el pollo va a venir hasta: no, ¿sabes qué? Hay que arreglar aquí, no sé qué. Pero cuando es de Dios, cuando es la palabra de Dios, no. El relato que hace de Satanás Job confirma su fuerte personalidad. Él es una persona tanto como lo eran los hijos de Dios. Job fue, pues prácticamente fue golpeado por Satanás. Dice la Biblia que Dios estaba en su trono y se le presenta a Satanás, y Dios le pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás le dice: pues vengo de la tierra, de andar por ella, de rodearla. Y dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira cómo es un hombre íntegro. Y dice Job: pues tócalo, quítale sus pertenencias, sus riquezas, y vas a ver cómo te maldice. Satanás tiene personalidad. Es un ser espiritual que es consciente. Y él sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás deseando. Él también está trabajando. Él mueve a sus ángeles. ¿Y qué hace ahí Dios? Pues prueban a Job. Y Satanás destruye sus hijos. Satanás destruye sus propiedades. Satanás destruye su salud.
lo llenó de sarna, pero Dios le dijo, no toques su vida. Fue llevado Job a tal punto en que él estuvo a punto de negar a Dios. Dice la Biblia, Job deseaba morirse. Porque a ese grado el ataque del enemigo es fuerte. Satanás nos va a llevar a estar en contra de Dios. En estos pasajes se usa el género masculino al referirse a Satanás. Y se le asignan atributos y cualidades propios de una personalidad. No podemos negar que Satanás es una persona real sin anular el testimonio de las Escrituras. No se puede leer el relato de la tentación de Cristo sin darnos cuenta que de dos personas surge este conflicto. El diablo, en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, habla con Jesucristo y lo tienta en el desierto. Si realmente eres Dios, lánzate. Ahí encontramos la historia de la tentación de Cristo. Dice que los oficios que se le asignan a Satanás en las Escrituras requieren un oficial que los desempeñe, la labor, un obrero que la realiza, el poder, un agente, las ideas, un pensador, los designios, una personalidad. Por eso podemos decir que estas tentaciones proceden a tres causas: el mundo, la carne y el diablo. El diablo mueve el mundo. El diablo tienta la carne, pero también utiliza ataques satánicos. Los líderes van a ser atacados por Satanás. Los siervos de Dios son atacados por Satanás. Por eso Dios les da ciertas características para el llamamiento a ciertos hombres. Y les dicen, cuídate de esto, cuídate del otro, cuídate de aquello. Porque a veces, aunque tú no lo creas, cualquier puerta que se abra, el diablo se mete. El diablo se ha metido en muchas familias y ha hecho lo que ha querido, porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. El diablo estaba bien interesado en destruir tu hogar. ¿Por qué hogares donde predomina la ira se destruyen? Porque la ira es una puerta a Satanás. Airaos, pero no pequéis. No se turbe vuestro enojo sobre el sol, ni deis lugar al diablo. Porque la ira es una puerta a Satanás. El desánimo, la ansiedad, es otra puerta a Satanás. No son sentimientos que Dios nos prohíba tener, porque todos nos enojamos, todos nos podemos entristecer, todos podemos sentir temor, pero esas puertas, si no aprendemos a cerrarlas, el diablo se mete y destruye tu hogar. Es, por ejemplo, yo estoy seguro que usted pone, así como un día se pusieron esas protecciones, porque sabíamos que de un ladrillazo podían entrar aquí. Se pusieron protecciones para que no vinieran y se robaran estas cosas. Se pusieron cámaras para cuidar este lugar de los malandros, con el fin de que el enemigo, el mal, no destruyera lo que se ha hecho, no robara lo que se ha hecho. Así hay puertas, hay ventanas en nuestras vidas, que si no ponemos esas protecciones, el diablo se mete y hurta y destruye y roba y mata. El diablo está bien interesado en tu hogar. El diablo está buscando destruir tu familia. Él va a utilizar el mundo, va a utilizar la carne, y él mismo va a utilizar ataques demoníacos, enfermedades, depresiones. Va a utilizar, ¿cómo puede utilizar un ataque directo de Satanás? Ahí les va. Y de verdad lo que voy a decir, tengan mucho cuidado, porque algunos pueden decir, bueno, el diablo me va a atacar por medio de una persona poseída, o va a intentar poseerme, y también lo puede hacer. Pero el diablo utiliza gente. Él puede poner en la boca de alguien palabras hirientes. Así de sencillo. Yo les decía hace poquito, y he estado cuidando mucho eso, de que nuestras palabras pueden matar más que una bala. Increíblemente, el diablo puede usarme a mí para desanimarlos, para destruirlos, para acabarlos. El diablo usó a Pedro. Oye Jesucristo, no te vayas a Jerusalén, te van a matar.
Y Jesucristo, ¿qué dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tú, joven, si no te cuidas, el diablo puede usar a una señorita o a un varón. No pasa nada. Vente, te voy a robar. No te cases. Júntate, vente para acá. No pasa nada. El diablo puede por ese lado. Cuando la voluntad de Dios es otra. Tú estás ahí en tu trabajo, hermanita, hermanito, y llega alguien con una flor, cuando tú ya tienes un esposo, o llega alguien con unos chocolates, cuando tú ya tienes una esposa. Es que tu esposa no te valora. Es que tu esposo no te valora, no te quiere, no te aprecia. Porque hoy te veo triste. Hoy te veo triste, te veo con problemas. Cuéntame. No, es que mi viejo. Déjalo. Déjalo. No. Déjalo. Porque cuando estamos pasando por esas emociones, no ir a Dios. Señor, fíjate que, muchas gracias mi hermano. Fíjate, Señor, que estoy pasando por esto, me siento mal. No me siento bien, ayúdame, entrega tus cargas. Por eso Jesús dice, entrégame tus cargas. Pero a veces estamos hablando con las personas equivocadas y esas personas equivocadas vienen siendo voceros de Satanás. Son ataques. Cuando uno está en el ministerio, en la obra, el diablo ataca y utiliza incluso a otros siervos de Dios para decirle, no, ya no sigas en ese lugar. A mí un siervo me dijo, así se los voy a decir. Dijo, qué complicado la tienes. Yo no pude hacer trabajar una iglesia y tuve que irme a otro lugar a empezar desde cero, porque no se puede con una iglesia vieja. A mí me lo dijeron. Y dije, bueno, si no es de Dios, Dios se va a encargar de moverme. Y si es de Dios, Dios me va a respaldar y Dios me va a poner a las personas en mi camino que me van a ayudar. Pero eso ha hecho Dios Satanás conmigo. Pero también yo he visto cuando Satanás pone en mi mente pensamientos o acciones, o digo, Señor, muéstrame. Y luego veo la obra de Dios, veo a jóvenes, veo a personas que le están echando ganas y me dice Dios, aquí está. Si no hubiera una sola persona que estuviera ahí contigo, te lo valgo. Ríndete. Pero él ha estado contigo. Porque el diablo puede utilizar personas para hablarte y la hace. Te va a decir ríndete, te va a decir no lo hagas, no te hagas aquello. Porque el diablo puede usar hasta a mi propia madre, a mi propio padre, a mi propia hermana, a mi propio hermano de sangre, hasta mi propio pastor. Usó a Pedro. ¿Es bíblico, verdad, hermanos? Usó a Pedro. Que no me puede usar a mí para desanimarlos a ustedes. Pero la cuestión es que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y él tiene poder. Él es un ángel poderoso. La Biblia dice en Judas capítulo 8, Judas versículo 8 dice la palabra de Dios. Judas 8 dice la Biblia, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. El diablo es poderoso. Daniel capítulo 10 dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 10 dice la Biblia ahí. En Daniel capítulo 10 nos habla de esa visión que tuvo Daniel y cómo él tuvo que pelear y hablar y anteponerse contra aquel que le impedía avanzar. El diablo,
Va a buscar la manera de ponerse en nuestras contras. El diablo va a buscar la manera de terminar con nosotros. Dice la Biblia en el versículo 20, 10, 20 de Daniel. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Fíjate, Satanás está peleando constantemente contra el arcángel Miguel. Él es príncipe del poder del aire. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios, Efesios 2:2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? Desobediencia. En la Biblia nos enseña cuando el apóstol Pablo iba a predicar a una ciudad y él iba a mostrar el mensaje, a compartir el mensaje, el diablo utilizaba multitudes para oponerse. Así es como el diablo. ¿Se han dado cuenta que cuando predicamos la palabra de Dios a veces la gente no nos quiere abrir las puertas? Hay a veces que hay oposición de las personas. Hay circunstancias que nos oprimen, críticas. Porque el diablo opera en los hijos de desobediencia. Satanás encabeza eso. Es el Dios de este mundo. El apóstol Pablo ahí en Corintios lo describe como el príncipe de este mundo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios. Segunda Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremendo es esto. ¿Cuánto es, hermana Belia, 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 2 más 2, Mauricio? ¿Cuánto es 2 más 2, Javier? 4. ¿Cuánto es 2 más 2, Janet? 4. 4. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que la muerte es ir al infierno. Y que todos somos pecadores y que todos merecemos ir al infierno, pero Cristo vino a este mundo a derramar su sangre para que el día de nosotros, el día de mañana usted y yo conozcamos la verdad y aceptemos a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que Cristo murió por nosotros. La Biblia dice, todos son pecadores. El pecado es lo que desagrada a Dios. El pecado te lleva al infierno, pero también te dice que Cristo murió por ti en aquella cruz del Calvario. Qué verdad tan simple. Acabo de decir, ¿cuántos, mi Alex? ¿Cuántos puntos acabo de decir ahorita? Y solamente me llevé 10 segundos. Están claros, ¿verdad? Están sencillos, ¿verdad? Están sencillos. Pero miles de personas hoy no lo creen. Miles de personas hoy prefieren rezarle a la Virgen. Miles de personas hoy prefieren ir con Buda. Miles de personas hoy prefieren ir con inconversos. Miles de personas hoy prefieren sus ídolos que buscar la presencia de Dios, o con una verdad tan clara que es el Evangelio. Todos somos pecadores, merecemos el infierno. Cristo murió por nosotros y Cristo tomó nuestro lugar, pero reconócelo como Señor y Salvador. Tan sencillo, pero muchos no lo creen. Porque Él ha cegado. Él está al frente de un reino que es hostil al reino de Dios y de Cristo. El reino de la luz está regido por una persona, Jesucristo. El reino de las tinieblas por otra persona, Satanás. Él tiene soberanía sobre el reino de la muerte. Y el reino de la muerte es cuando las personas están separadas de Dios. Cuando en un tiempo usted y yo estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, íbamos a morir, íbamos a ser condenados, íbamos a pasar nuestra eternidad en el infierno, pero Él pagó el precio por nosotros. Podemos juzgar el carácter de Satanás y la naturaleza del malo por los nombres y títulos que se le dan. La Biblia dice, el adversario o Satanás. Y mostrábame a Josué, gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová,
Y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Pedro dice, vuestro adversario, el diablo. Se usa varias veces la palabra adversario. Satanás es el adversario de Dios y del hombre. ¿Por qué Satanás nos odia tanto? La respuesta, Mauricio, está en Génesis 1:26. Que Dios nos hizo a qué, a su imagen, semejanza. Si te cae gordo a alguien y ves al hijo y se parece a él, pues, te va a caer gordo también. Porque estamos hechos a la semejanza de Dios, por eso Satanás nos odia tanto. Porque estamos hechos en moralidad en Dios. Dios nos ha dicho que matar es malo. ¿Por qué sabemos que matar es malo? Porque a través del Espíritu, Dios, a través de la moral, nos dice que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo. El diablo, el enemigo es el diablo. Jesucristo dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y su voluntad quieres hacer. Este nombre se le aplica a Satanás por lo menos 33 veces en el Nuevo Testamento y significa el acusador y difamador. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice la escritura, Apocalipsis 12, 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Sabes qué está haciendo Satanás en este momento? Satanás está burlando de Dios dentro de donde Dios está en su santo trono. Cuando nosotros pecamos, el diablo le dice a Dios, mira, ¿ya viste? Tú moriste por esta persona. Tú moriste por este hermano. Tú moriste por esta hermana. Mira cómo te obedecen. Mira, tú derramaste tu sangre. Tú viviste tus 3 años de ministerio. Pagaste un alto precio. Pero mira Jesús, cómo vive esa iglesia. ¿Cómo son? ¿Cómo se critican? ¿Cómo chismean? ¿Cómo son inconstantes? ¡Míralos, Dios! ¡Míralos! Cuando tú lo dejas de hacer, Él te está acusando. Cuando tú dejas de dar, Él te está acusando. Cuando tú dejas de creer, Él te está acusando. Mira, esa es la iglesia por la que tú derramaste tu sangre. Eso está haciendo Satanás. Por eso siempre estoy, hermanos, échenle ganas, porque el diablo nos acusa. ¿Alguno lo escaló lo del sábado? Es que me quedé. Pero imagínate qué sentirá Dios todos los días. Le escaló, porque le escaló. Pero qué sentirá Dios todos los días. Cuando su adversario, cuando su enemigo los está acusando todos los días a ustedes y a mí. Porque nos caló. ¿Cómo? Y vamos tan bien, ¿no, mi Javier? A ver, miren los hermanos, los fotos, hasta... Después es que no me dieron de comer. Y nos cala. Pero imagínate qué sentirá Dios todos los días. ¿Qué sentirá nuestro Salvador? Que Él pagó un precio, derramó su sangre, ha muerto por nosotros. ¿Qué sentirá ese Salvador? Cada vez que tú dices, hoy no voy, hoy tengo sueño, hoy me da flojera ir, hoy me voy a echar una cervecilla, no pasa nada, no me ve el pastor. ¿Ya viste? ¿Ya lo viste? Y tú moriste por Él, tú derramaste tu sangre por Él. Eso está pasando en el cielo. Debemos creerlo porque la Biblia lo dice, nos acusa delante de Dios. El malvado, viene el malo. Este título sugiere que no solo Satanás es el mismo, sino que es la causa de la maldad de este mundo. Es el tentador. Él tentó a Jesucristo. Dice Mateo 4:3, y llegándose a Él, el tentador. Miren, si el diablo no le importó tentar al Señor, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Sí? Si al diablo le valió tentar al Señor Jesucristo, que
no me pueda tentar a mí, que no te pueda tentar a ti, Janet. Que no la pueda tentar a usted, hermana Belia. Que no te pueda tentar, mi Alex. Que no te pueda tentar, mi Alfredo. Si Él tentó al Señor, pues también me va a tentar a mí. Él es el tentador. Él tentó a Eva y le dijo, no morirás. Eva, pues cómete del fruto, échale. Ahí Génesis 3. No, pero es que Dios me dijo que no lo hiciera. Dios me dijo que de todos los frutos del huerto podía comer, menos de ese. No pasa nada. Una no es ninguna. No pasa nada. Tú cómete el fruto. Sigue recibiendo esas cartas que no debes recibir. Sigue hablando con esas personas con las que no debes de hablar. Sí, no pasa nada. Está loco ese pastor loquillo. Cualquier día se cansa. Pero Él es el tentador. Debemos decir algo de astucia y malignidad de Satanás. Él se transforma en ángel de luz. Esta fase de su trabajo se encuentra bien ilustrada cuando tentó a Jesús, la tentación de Eva. Eva no le tuvo miedo. ¡Ah, es un diablo! No. Se le acercó como serpiente. Él simuló que podía ayudar la fe de Cristo. Cristo, tú quieres que tu ministerio funcione, tú necesitas poder. Y yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Cristo, tú necesitas influir en las personas, yo te estoy dando el poder. ¿Tienes hambre? ¿No has comido en 40 días? Di que esas piedras se conviertan en pan. Eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no le dices a tu Padre que te mande unos ángeles? Aviéntate del pináculo. Demuéstrame que eres Hijo de Dios. Demuéstrame que eres un Hijo de Dios. ¿Por qué tienes tantos problemas? ¿No que eres Hijo de Dios? Porque eso también llega a nosotros. Él también te va a decir, oye, ¿pero qué estás enfrentando estas circunstancias? No que eres Hijo de Dios. ¿Quieres poder? ¿Quieres prestigio? Y les va a llegar. Les van a ofrecer cosas tan fáciles, tan sencillas, pero alerta. Si no está bien delante de Dios, huye. Cuando ese viejo feo que ya no te gusta, ya te cae gordo, va a llegar uno más guapo. Porque están callados. ¿En serio? Cuando esa vieja fea que ya no te gusta, que te cae gorda, va a llegar una más guapa, delgada y güera. Y tú no la busques. Qué difícil es. Mira, yo en lo personal, qué difícil es para un hombre buscar una pareja. Para las mujeres, no. Las mujeres nomás se tienen que dejar querer. Y las mujeres seleccionan. Pero para un hombre es bien difícil. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Sí o no? Tienes que llevarle flores. Y luego si eres como yo, que no está guapo, es más complicado. Tienes que esforzarte más para ganarte el corazón de una muchacha. Y que el día de mañana, y yo esté casado, y haya problemas en mi matrimonio, y llegue una, porque te la pone, no pasa nada, mira, es tu vida. Tú tienes tu derecho de vivir. Todos tienen derecho de vivir, de ser felices. Porque así te la pone el diablo. Tienes derecho de ser feliz. ¿Por qué te vas a quedar solo o sola? Porque vas a tener que aguantar a esos hijos ingratos. Porque vas a tener que aguantar a esa esposa ingrata. Así se presenta Satanás. Te lo pone bien fácil. A muchos les ha presentado qué difícil es ganarse unos pesos. Y a veces llega, nomás ponte en una esquina y avísanos cuando veas estas camionetas o venga la patrulla. Mira, por día te caen 5,000. Cuando si esos 5,000 pesos es lo que muchos de nosotros ganamos a la quincena. Y con mucho esfuerzo. Y a veces ni a la quincena, a veces hasta el mes. Así de sencillo. Mira,
Ahí te va un billetillo. Ahí te va, ahí te va. Ah, porque el diablo así tentó a Jesús. Jesucristo, ¿tú quieres influir en la gente? Muriendo en una cruz, desnudo. Ahora, les voy a contar algo. Hay dos teorías muy fuertes que yo estaba de verdad investigando. Yo lo quería usar mañana, pero no sé cuántos de ustedes van a venir mañana. Entonces, la primera, dicen, bueno, la cruz era lo peor que una persona podía enfrentar. ¿Sí? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Aparte de que lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, dicen que lo desnudaron. Y algunas, yo sé que todos crecimos, porque esto me incluye a mí, yo crecí viendo a una imagen de un Cristo crucificado, pero semidesnudo. Estaba desnudo. Los desnudaban, o sea, sus partes se veían expuestas. Así lo humillaron al Salvador. ¿Y se han oído que a Cristo le dieron una esponja con vinagre? Ustedes sabían que antes, con los romanos, cuando alguien iba a hacer sus necesidades, todos se sentaban en una vitrina, ¿sí? Si yo quería, venga, hermano, vamos al baño, y hermano Adrián aquí, y yo acá hablando, o sea, no había lo que mi hermano Javier puso, sus canceles, no había nada de eso. Luego platicábamos y ahí echándonos. Cuando yo terminaba de hacer mis necesidades, agarraba una esponjita que estaba bañada en agua o en vinagre y me limpiaba. Entonces algunos teólogos dicen que esa esponja era la que le dieron de beber vinagre a Cristo. ¿Te has puesto a pensar lo que el Salvador hizo por salvarte a ti? Así de sencillo. Ustedes pueden decir, que está bien loco. No, es que vete a la realidad. Lo que pasó fue muy cruel al Señor. Y el diablo lo sabía. El diablo se enfocó en hacerlo derrumbar, de hacerlo que él renunciara. Le puso a Pedro, le mandó a Pedro a su mano derecha. Mira, Cristo renuncia. No vayas a Jerusalén, te van a matar. Le ofreció poder. Jesús, ¿quieres influir en la gente? Pues yo te doy todos los reinos de la tierra. ¿Qué estás batallando? ¿Qué estás batallando aquí en el desierto? Orando, ayunando, cuando yo te puedo dar todos los reinos de la tierra. Y que tú seas el hombre más poderoso y que todo el mundo se hinque ante ti. Porque los judíos esperaban a un Mesías que los liberara físicamente del imperio romano. Satanás le dio todo eso, era astuto. Y sobre todo en los momentos de más debilidad. Él engaña. Nuestra actitud hacia Satanás. Debemos entender que el poder de Satanás es limitado en lo que concierne al creyente. Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para probar a Job. Dice la Biblia en Job capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia en Job capítulo 1, versículo 9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Satanás ha sido juzgado, su poder y su dominio sobre los creyentes fue desechado en la cruz a causa de la victoria de Cristo. Tuvo que pedir permiso hasta para entrar a los puercos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 30 al 32, Mateo 8, 30 al 32. Dice la Biblia, Mateo 8, 30 y 32, dice la escritura, estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, ir, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron ¿en dónde?
en las aguas. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Cómo puedo enfrentar al diablo? ¿Agarrándome a golpes con él? No. La Biblia nos da una clave, primera de Pedro 5:8 dice: vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero ¿cómo, pastor? Ahí dice que es bien poderoso. Dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay que tener en claro una cosa: el diablo, porque Dios no nos quita el diablo. Porque, bueno, aquellos que han venido a mis clases de escuela dominical saben que va a haber un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar y el diablo va a estar encerrado 1000 años en el infierno. Pero a pesar de que el diablo esté encerrado 1000 años en el infierno, la gente después de esos 1000 años se va a rebelar contra Dios. Usted le puede decir: la culpa es del diablo, la culpa es del diablo. Es el pecado que vive en nosotros. David decía: he aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos pecado. Es más, hay gente aquí que el diablo está ahorita delante de Dios acusándonos y manda demonios. Pero hay personas tan carnales que no necesitan un demonio. Así es. Dice: resiste. Pero no puedo. Dios no va a permitir que el diablo te ponga una prueba más fuerte de la que tú puedas resistir. Así es sencillo. Si Dios me está poniendo esto es porque Dios me va a dar la capacidad para resistir. ¿Y por qué hace Dios eso? Porque Dios está moldeando mi carácter. Dios me está fortaleciendo. Dios quiere hacer que yo avance más, que yo pueda ser un instrumento suyo. Imagínense que un día llegue mi hermana Raquel con una yota así grandota de mole. Sí. Pero grandota, hermana, así grandota. Y luego llegue la hermana Julia y le eche carne así, échenle carne así. Luego llegue un desquiciado y le haga así. ¿Ustedes serían capaces de dar eso de comer? Pues no. Y si ustedes se dieran cuenta, se comerían ese caso así grandote, de carnitas, de mole. Y que alguien llegara y es un gargajillo. Pero estoy seguro que nadie nos lo comeríamos. Porque el diablo busca eso. Dios busca hacer grandes cosas, grandes obras. Dios quiere usar nuestras vidas para hacer ese tipo de cosas espiritualmente. Pero el diablo siempre llega ahí. Cuando hacemos algo grande y hay enojo en nuestras vidas, o estamos criticando a otros hermanos, o estamos peleados con otros hermanos, o lo hacemos de mala actitud. Podemos hacer grandes eventos, pero el diablo siempre llega ahí. Y lo bonito ya no sabe tan bonito. Porque esa es la chamba del diablo. Pero hay que resistirle, sometiéndonos a Dios, resistiendo a Dios, resistiendo a Satanás, y el diablo huirá de nosotros. La Biblia habla de que nos vistamos de la armadura de Dios. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Tenemos una lucha poderosa.
Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y habla de la armadura de Dios. El diablo tiene miles y millones de ángeles bajo su cuidado, un sistema tan estructurado que Satanás está más organizado que todos nosotros juntos. El diablo está más organizado que la iglesia del pastor Vidal. El diablo está más organizado que la iglesia de Luis Ramos, que aunque él tenga 3,000 miembros, el diablo está mejor organizado que él. El diablo se organiza mejor que yo. Y tiene potestades trabajando constantemente para hacer caer a los hermanos, desanimarlos, tentarlos y hacer que ellos se alejen de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el destino de Satanás? Él es un enemigo conquistado. La Biblia dice en San Juan capítulo 12 versículo 31, San Juan 12:31 dice la palabra de Dios. San Juan, vamos rápido de manera para terminar. Dice San Juan 12:31, dice la Biblia, San Juan 12:31, San Juan 12:31, dice la palabra de Dios, dice ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es un enemigo conquistado, está condenado eternamente. No hay quien pueda librar a Satanás de la destrucción. Finalmente va a ser arrojado al lago de fuego para ser allí atormentado para siempre. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, Apocalipsis 20:10 dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:10 dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él ha sido derrotado, él ha sido vencido. Nosotros nada más nos cuesta vivir como victoriosos. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Cuando el diablo te diga tú no vales nada, para Cristo lo valgo todo. Cuando el diablo te diga, te tumbe, te intente desanimar, tu mirada ponla en Cristo, el autor y el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. El diablo va a querer destruir tu hogar. El diablo va a querer destruir tu familia. El diablo va a querer destruir tu testimonio. El diablo va a querer destruir esta iglesia. Pero ¿cuántos se van a poner a la puerta y van a decir, yo voy a seguir por Cristo, yo voy a seguir luchando por el Señor, yo voy a resistir y voy a avanzar aunque me cueste la vida? Porque Jesucristo en aquella cruz pudo haber dicho en el momento que sintió el precio, la carga, cuando Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que más le dolió al Señor. Que los clavos, que la humillación, que todo lo que hablamos hoy. Pero eso lo hizo por nosotros. Y Él no se rindió hasta que consumado es. Y hasta que se abrió el velo, y ahora por la gracia de Dios usted y yo vamos a ir al cielo. Solamente creyendo en el Evangelio. El diablo existe. El diablo existe, Satanás existe, el enemigo existe. Y si no existiera, las cosas serían bien fáciles aquí. La verdad. No estaríamos batallando. Ya habíamos terminado muchas cosas. Tendríamos los jóvenes llenos, tendríamos la femenil llena, tendríamos los cultos de los jueves llenos, tendríamos los domingos llenos, tendríamos miles y miles de almas llegando, pero el diablo está trabajando, el diablo está luchando en contra de la iglesia bautista, el Cordero de Dios. Pero ¿cuántos van a resistir al diablo? ¿Cuántos de ustedes van a decir, pastor, yo no me voy a rendir, aunque me cueste la vida? Si a mi Salvador le costó la vida una humillación cruel y despiadada. Era lo peor para un ser morir en una cruz. Y Él estuvo dispuesto a pagar en esa cruz
por ti y por mí. Y estoy seguro que nadie haría lo que Cristo hizo por ti. Ni a veces ni los hijos lo hacemos por los padres, ni los padres por los hijos. Pero Cristo lo hizo. Vamos a orar y espero que no se hayan enojado con todo esto. Pero aquí están las hojas, pueden investigar, no les he hecho mentiras, todo viene aquí, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pero todos tienen sus ojos. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Habrá alguien que en esta noche diga, pastor, si yo muero hoy, yo no sé a dónde va a ir mi alma? Si tú murieras hoy, tú que estás aquí escuchando este mensaje, si hoy fuera tu último día, ¿sabes a dónde va a ir tu alma? Y si hay alguien que el día de hoy dice, yo no sé, ¿por qué no levantas tu mano y dice, pastor, yo quiero aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien que en esta noche levante su mano y diga, yo escuché este mensaje, yo sé que el diablo quiere mandar que yo me vaya al infierno? Porque la realidad es que el diablo no te manda al infierno, el diablo influye para que vayas al infierno. El que puede mandarnos al infierno, el que tiene el poder para hacerlo es Dios. Pero el diablo busca la manera de que tú no hagas la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú hoy seas salvo. Amigo, amiga, si el día de hoy Dios tocó tu corazón y no sabes a dónde va a ir tu alma, ¿por qué no levantas tu mano y dices, yo quiero aceptar a Cristo? Si yo muero hoy en esta noche, yo no sé a dónde va a ir mi alma. ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Habrá alguien así que en esta noche levante su mano y diga, pastor, yo no he aceptado la salvación, yo no quiero irme al infierno, yo necesito a Cristo, yo no quiero pagar en ese lugar por toda la eternidad? ¿Habrá alguien así que levante su mano? Que diga, pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador. Yo necesito a Jesús. Yo no quiero irme al infierno, yo necesito al Salvador. ¿Alguien que levante su mano? ¿Algún valiente? ¿Habrá alguien así? ¿Todos están seguros? ¿A dónde va a ir su alma? ¿Están seguritos? Segurillos, segurillos. ¿Habrá última oportunidad? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos en esta noche, te agradezco mucho, Dios, por la oportunidad y el privilegio que nos das. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos grandemente, fortalécelos espiritualmente y ayúdanos, Dios, a seguir atendiendo a tu palabra. Mi Dios, pongo en tus manos cada predicación, cada ensayo, cada mensaje, para que seas hablando a través de ellos. Y mi Dios, ayúdame y ayuda a mis hermanos a entender tu voluntad. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por este mensaje. Y tuya sea la honra y la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradezco todo esto. Amén, amén y amén. Adelante, hermano Enrique. Emma, tráete eso, ¿no? Tráete eso. Por favor. No, está en la cocina.